Pues lo veremos anunciando. Hoy compartiremos un rato de charla con el diputado de EH Bildu, Óscar Matute. ¿Qué tal? Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Pues es que empezaré por el principio, por lo más reciente, por lo que está pasando ahora en las calles de Madrid, de Barcelona, de Lleida. En Cataluña, segunda noche de incidentes. ¿Qué opinión le merece? De 30 ciudades, ¿no? He oído del Estado español. Había convocatorias en una treintena de ciudades. Incidentes nos constan en Lleida, en Madrid, en Barcelona, en Granada. Hombre, pues a mí me consta que son síntoma y termómetro social de primera magnitud de lo que yo creo que es el problema de fondo, que es la incomprensión en amplios sectores sociales del Estado español de una sentencia y probablemente también de una lectura de tiempos políticos que no ahonda precisamente en la libertad de expresión, sino más bien lo contrario, que probablemente abona las tesis y las ideas de aquellos que dicen que la normalidad democrática en el Estado español como utopía a alcanzar puede estar muy bien, pero que en la práctica cotidiana todavía muestra jirones de debilidad, ¿no? Y lo muestra con la sentencia de Pablo Hasél, lo muestra con la salida de alguien que rotuló de una determinada manera con respecto al rey, y lo notamos nosotros en el Congreso y nosotras en el Congreso cuando vemos que pedir más información, más claridad y conocer realmente más cosas sobre la Casa Real pues se convierte casi como una misión imposible. Pero a mí realmente de lo que hoy está sucediendo me parece que el síntoma es lo que hay que analizar, que los incidentes evidentemente pues son disturbios que alteran la normalidad, pero en cualquier caso, y lo digo con absoluta sinceridad, a mí me preocupa mucho más que el foco no se ponga en la persona que ha sido desprovista de un ojo en Barcelona que en un contenedor ardiendo. No deseando ni la una ni la otra cosa, creo que la gravedad del hecho nos haría bien en plantearnos, sobre todo en lo que tiene que ver con poder mejorar nuestros parámetros democráticos, si la proporcionalidad se está ajustando con normalidad o si por contra, como pasó en Linares y como estamos viendo, también tenemos que poner atención a una cierta desproporción absolutamente antagónica con la proporcionalidad y que nos ofrece imágenes dantescas, o en Galicia también hoy, ¿no? Con una tremenda paliza a un joven. De todos modos, por separar un poco todo lo que ha dicho ahora mismo, es obvio que hay unas manifestaciones que muestran, ¿no?, ese malestar, pero después hay incidentes rompiendo escaparates de tiendas de pequeños comerciantes. Ahora nos contaba nuestra compañera Lorena Ens que estaban asaltando un concesionario de policías. Que tiene que ver una cosa con la otra. No, sí, yo creo que esto ha sucedido siempre, tampoco creo que esto sea nuevo, es decir, podemos hacer de esto una noticia de prime time y yo no tengo ningún problema en comentarla y no soy persona amante de la violencia en ninguna de sus formas, pero que yo creo que esto ha sucedido históricamente cuando se han producido procesos de efervescencia social y también de cierta descontento, y yo creo que también, y por eso lo planteaba, no como un totum revolutum, sino como un elemento que creo que hay que tener en cuenta. Creo que toda fuerza policial, sea vasca, española o de cualquier lugar, tiene que atender al criterio de proporcionalidad, y yo creo que cada vez más, quizás porque vivimos en la era de los móviles, tenemos datos y tenemos pruebas de que la proporcionalidad a veces está muy lejos de lo requerido para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando vemos el caso de Linares o cuando vemos el caso, como digo, de Galicia de hoy, o muchísimos casos que podría poner encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que el caso, y perdonarme si me expreso de esta manera, pero yo creo que el caso de una mujer que ha perdido un ojo, no porque se la haya extraviado, sino porque se lo han reventado con una bola de foam, es para mí mucho más preocupante y un elemento de mucha mayor perturbación que esas otras cuestiones que no me parecen aplaudibles, pero que habría que analizar en contexto. Yo no he estado en esas concentraciones, no puedo estimar ni se puede entender mi opinión como un juicio de valor, porque no soy testigo directo de cómo se han producido los hechos, cuánta proporcionalidad ha habido o no, sino que opino de lo que he visto. Y lo de Linares, pues yo creo que todos y todas lo hemos visto, creo que lo de Galicia de hoy todos y todas lo hemos visto, y así con muchas cuestiones. Ajá, van a pedir, bueno, en el caso del caso de Barcelona, que no está comentando, obviamente, no pueden pedir explicaciones. Tampoco está en Barcelona, no tengo el don de la ubicuidad. Pero digo, si van a pedir explicaciones al Ministerio del Interior, por ejemplo, de lo que ha pasado hoy en Madrid. Sí, claro, pero es que yo creo que pedir explicaciones no significa más. Aquí parece que en el Estado español, cuando pides explicaciones, ya directamente estás atacando a alguien. Yo creo que en un Estado democrático las explicaciones no habría ni que pedirlas, tendrían que estar puestas encima de la mesa y con absoluta normalidad.
porque realmente en un Estado democrático lo que buscamos y lo que intentamos es que la convivencia sea pacífica y democrática y que los agentes del orden velen por el orden, pero lo hagan con un efecto disuasorio y preventivo que nada tenga que ver con la represión. Eso es lo que en teoría un Estado democrático pretende. Por tanto, pedir explicaciones, claro que las vamos a pedir porque creemos que son pertinentes. Otra cosa es el éxito que tengamos, porque también es cierto que cuando se trata de requerir información y aclaración sobre actitudes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos encontramos con una dificultad evidente, porque parece que en el Estado español, a diferencia de en Alemania, por ejemplo, no se puede hablar de cómo hay un cierto sesgo ideológico muy preocupante desde nuestro punto de vista en muchos miembros, no voy a decir en la totalidad ni en la generalidad, pero en muchos miembros de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, yo creo que las redes sociales son un ejemplo de actitudes y de comportamientos que nada tienen que ver con la lógica democrática y que muchas veces se hacen amparadas por la pertenencia a esos cuerpos, y yo creo que eso no es compatible con un tránsito democrático hacia esa plena democracia o esa democracia plena entre los 23 estados del mundo a la que se dice que se quiere no llegar, sino que se está. Por no entrar en un debate, pero de todos modos, ¿en qué momento consideran ustedes que no hay esa proporcionalidad? Es decir, cuando se les tiran piedras, ahora hemos visto gente tirándoles piedras, botellas a los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿en qué momento se pasa eso, desde su perspectiva? Yo creo que habrá que ver cuál es el origen de los incidentes. Yo lo que he podido ver, que es muy poco y ha sido por las redes sociales, es que en Sol la protesta transcurría pacíficamente y había un momento en que han decidido cargar. Ya digo que no tengo más datos que esos y yo no quiero que mis palabras se interpreten como un acto de fe. O sea, hasta donde llego y hasta donde llega mi percepción. Lo que sí sé es que a una persona le han volado un ojo en Cataluña. Yo creo que eso, yo sé que en Linares a alguien le han disparado con un arma de fuego. Uh-huh. Y esos son datos objetivos. Ahí ya no entra la interpretación subjetiva que yo pueda tener y de la que no reniego, porque yo soy yo en mis circunstancias y mis maneras de pensar, pero eso es evidente. Y yo he visto actuaciones policiales muy desmesuradas en muchas ocasiones, y es lo que pongo encima de la mesa. En este hecho concreto de Madrid o de Urquinaona o de otros lugares, pues bueno, yo creo que habrá tiempo y habrá horas para que seguramente por parte de los medios de comunicación y la información que podáis cubrir, uno pueda entender mejor cuál ha sido la secuencia de hechos y poder decir ahí si en esos casos ha habido proporcionalidad o no. Pero creo, sinceramente, y yo vengo de una realidad donde los disturbios no han sido ni una anécdota ni algo desconocido, que tiene pinta de que vivimos en unos tiempos en que la actuación policial pues a veces opta más por digamos una contención rápida, que a veces se acerca mucho a la represión, que por otro tipo de modelos policiales que solamente todos en los papeles defendemos como modelos de cercanía, el que se decía los bobbies y tal. Pero yo recuerdo una cosa para toda la gente que hoy quiere hacer de esto la gran noticia, que ya digo, para mí la noticia sería la secuencia de personas que han resultado heridas o gravemente heridas en estas cuestiones, más que determinados destrozos, sin restarles valor ni importancia a quien los hayan sufrido. El Cojo Mantecas no es un personaje del 2021, está en 1986 ya, y era famoso en ese momento, por citar a uno. O sea que yo creo que podemos hacer de esto ahora un elemento de primer orden, pero esto lleva conviviendo con nosotros desde hace muchas décadas. Usted decía que aquí detrás hay un debate, que eso es evidente, y que hemos tratado aquí previo a los incidentes y con los incidentes, que es el de la libertad de expresión a partir de la condena a Pablo Hasél y su ingreso en la cárcel por orden de la Audiencia Nacional. El gobierno dice, vamos a modificar o vamos a intentar plantear una modificación del Código Penal para que en los casos de expresión artística no haya condena, que haya que ir a la cárcel. ¿Le parece bien? Bueno, el gobierno dice suena como a Simón dice, ¿no? Yo quiero que el gobierno haga. Yo quiero que el gobierno empiece a llevar a la práctica todo eso que dice, porque a mí me parece que avanza en coordenadas o en parámetros que dan más normalidad y asientan mejor la democracia que lo que vivimos en la actualidad, que yo creo que no es algo muy fácil de explicar. Y así lo están refiriendo muchísimos medios europeos de comunicación. No es fácil explicar que un rapero vaya a la cárcel por un delito de opinión, por unas expresiones volcadas, pero es que esto no es nuevo. Es decir, los titiriteros, con aquel famoso Alcaeta, en su día también pasaron por algunos días de privación de libertad, pero es que nosotros tenemos tuiteros en el País Vasco que han pasado por meses, incluso año, de cárcel por opinar en las redes sociales, y todo esto transcurre no en una distopía, no en una realidad distópica diferente a la actual, es que esto transcurre justo en días
como estos, en los que hace 3 días hemos visto a una nazi de nuevo cuño, pues alabando las virtudes del fascismo y además siendo entrevistada en los medios de comunicación y normalizando de alguna manera su opinión, de algunos medios de comunicación, no de todos, hay que decirlo para ser justo, y sin que eso levante mayor, bueno, la Fiscalía ha abierto un proceso, ¿no? Ahora ha abierto un proceso, sí. Al cabo de un día y medio. Sí, vamos, la manifestación de la División Azul transcurrió sin incidentes también, fue curioso. Yo vi ahí pancartas que decían anticomunistas, vi saludos de gente que creo que no estaban pidiendo un taxi, sino haciendo un saludo fascista, y ahí no pasó nada, ahí no hubo ninguna respuesta policial que entendiera que eso había que pararlo porque suponía una alteración del orden público o una alteración de los valores constitucionales. Sí, había gente que decía Pablo Hasél libertad, y en este caso sí, esta gente ha sido disuelta, pues yo creo que ahí, no sé, me parece que igual tendríamos que pensarnos un poco si la vara de medir es la misma para todos y todas. Volviendo a la pregunta que le hacía de Simón Dice, del gobierno sí. de Odíce, si eso se avanzara, ¿sería una buena opción en ese sentido? Sí, que se despenalice el delito de opinión, a mí me parece que es una buena opción, pero es una buena opción aquí y en cualquier lugar. Seguramente el Estado español se ofende, los poderes públicos del Estado español, quiero ser más correcto con la expresión, se ofenden cuando alguien dice que el Estado español está compartiendo siempre y compitiendo en una cuasi competición virtuosa con Turquía, por ejemplo, a la hora de encarcelar a gente por delitos de opinión. Y seguramente a nadie le gusta que siente como propio y como baluarte principal de su propia identidad que al Estado español le señalen así, pero es que los datos son objetivos también ahí. Entonces, seguramente, si nadie quiere que eso pase, pues hagamos cosas para que dejen de pasar y entendamos que la libertad de expresión puede tener cauces que pueden no gustarnos, pero es que a mí me gusta mucho menos que el rey emérito se haya llevado el dinero que se ha llevado. Y es que a mí me gusta mucho menos que yo no pueda, en el ejercicio de mi actividad política para la que he sido votado por ciudadanos y ciudadanas, en este caso de mi circunscripción, Vizcaya, poder requerir información sobre las andanzas del rey emérito, ya no en Kenia o en Tanzania con el elefante y demás, sino en su papel de comisionista presunto para enriquecer su fortuna. Y ya, no es porque yo sea republicano, que evidentemente lo soy, y creo que poca duda le quedará a quien está oyendo, sino porque creo que es un ejercicio de calidad democrática que nadie utilice su cargo en cualquier Estado democrático, sea en la forma de república o de monarquía, para enriquecerse y lucrarse de manera, no sé si ilícita, pero desde luego bastante amoral. Uh-huh. En el pleno de esta semana hemos visto claramente las diferencias que ahora mismo tienen los miembros del gobierno de coalición, incluso no se aplaudían, ¿no? Pues unos aplaudían a los suyos, los otros a los otros. Hemos escuchado, por ejemplo, escuchábamos al portavoz del PNV quejarse un poco de eso, ¿no? Ustedes que son socios habituales, que apoyan algunas de las iniciativas del gobierno de coalición, ¿les molesta esta situación? ¿Les incomoda? ¿Les genera algún tipo de problema? No, yo creo que tiene que generar un problema a quienes son parte de esa unión temporal, en este caso de ese gobierno. Nosotros decir que somos socios no me parece que sea la expresión más adecuada, pero es mucho más adecuada que decir que somos parte de la jefatura del gobierno, que también alguien dijo y que ya siento si a alguien le amargo la noche, pero no es así. O sea, Euskal Herria Bildu apoyó la investidura y lo dijimos de manera muy clara porque creíamos que cualquier alternativa a este gobierno que se nos podía dibujar con la actual correlación de fuerzas nos llevaba hacia un gobierno más de derechas y por tanto más regresivo y por tanto más peligroso para los intereses de la izquierda soberanista independentista vasca, y luego apoyamos unos presupuestos generales casi por la misma tónica, porque cuando vemos el auge de la extrema derecha y de la ultraderecha en el conjunto de Europa, lo que nosotros creemos que tenemos que hacer por un claro compromiso antifascista es intentar evitar que ese tipo de gobiernos alcancen, o que ese tipo de opciones políticas alcancen un gobierno. Sí que es verdad que han querido dejar claro que si la cosa puede alargarse un tiempo, ¿no?, de ponerse de acuerdo. ¿Perdón? Digo que ustedes han dejado claro en el Congreso que si se puede seguir con ese tipo de acuerdos van a sí, seguir. Claro. Nosotros siempre que consigamos acuerdos que beneficien las condiciones de vida, que mejoren la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas vascas, vamos a acordar con quien sea. Es decir, y estamos dispuestos a aceptar y a cabalgar nuestras propias contradicciones. Pero nosotros creemos que nuestro papel en Madrid es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, y a la par, si con ese esfuerzo que hacemos contribuimos a mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadoras del Estado español, estamos encantados. Lo he dicho una y mil veces y no me importa decirlo hoy nuevamente aquí. A mí me une mucho más con un trabajador de Vallecas o con un jornalero de Andalucía que con un rico empresario de Neguri, probablemente. Pero al principio no le preocupa las diferencias
constantes, podríamos decir de alguna manera, en el gobierno de coalición. No, hombre, yo creo que no lo ve normal, decir, como nos dicen, ¿no? En un gobierno de coalición eso es normal. No, a mí no me toca rebajar tensión. O sea, si tienen tensión la tienen. Y yo no he caído tanto en el detalle si se aplauden o no se aplauden. Realmente, para quienes me oigan, ya han estado alguna vez en el hemiciclo, son 1000 los detalles a los que uno puede prestar atención, y yo a eso en concreto no le he prestado. No digo que no tenga importancia. Yo lo que digo es que es bueno que un gobierno sea plural. Creo que es bueno que la pluralidad se manifieste en debates que puedan, como síntesis, alcanzar posiciones o acciones que mejoren la vida de los ciudadanos y ciudadanas, pero a la par también creo, y no me duelen prendas en decirlo, que yo creo que el objetivo de la gestión de la pluralidad tiene que ser buscar una síntesis de acuerdo, no buscar una exposición del desacuerdo para pues generar mayores afecciones en sus respectivos bloques. Yo sí veo eso y lo veo con una cierta preocupación, pero claro, la vería con una preocupación todavía mucho mayor si fuera militante o de Podemos, que no es el caso, sí, o del Partido Socialista, del que tampoco es el caso. Por cierto, que se ha comentado esto, que Unidas Podemos había estado buscando alianzas para intentar tumbar de alguna manera la admisión a trámite de la ley Cerolo. No sé si lo pidieron a ustedes. No, sinceramente no. O sea, nosotros tenemos una posición política. Las posiciones políticas de Euskal Herria Bildu no vienen predeterminadas por la presión que nos meta nadie. Es decir, cualquiera que conoce Euskal Herria Bildu un poquito, ya no digo que nos conozca bien, no digo ni siquiera que no tenga una visión quizás sugestionada por lo que le han dicho que somos, pero quien nos conozca un poquito sabe que las decisiones políticas las tomamos nosotros y nosotras, equivocándonos o acertando, pero que todas las decisiones políticas son fruto de una reflexión política que nace de los hombres y mujeres de Euskal Herria Bildu, y nosotros ahí nos da igual lo que nos pueda sugerir el Partido Socialista en un caso o Unidas Podemos en otro. La decisión que tome Euskal Herria Bildu será la que tomemos nosotras y nosotros, y enfocada con aquello que he dicho, que tiene que ver con defender la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria y la dignidad de las clases trabajadoras. La semana arrancaba con con los resultados ya en Cataluña. ¿Qué análisis hacen del resultado en las elecciones al Parlamento? Bueno, yo creo que la foto no es muy diferente de lo que podía preverse. Yo creo que ese es el primer análisis, porque parece que vivimos en un tiempo en el que cada elección nos tiene que romper todas las quinielas, y no parece que haya sido el caso. En segundo lugar, nosotros creemos que se ha constatado en estas elecciones también, como en las anteriores, que sigue existiendo un conflicto político, un conflicto de naturaleza política que tiene que ver con el encaje o relación o no encaje de Cataluña con el Estado español, y que ese no se va a difuminar por más elecciones que le echemos encima. Y creo que los resultados del independentismo son claros y evidentes a la hora de señalar que existe una pulsión en el mundo independentista que no está dispuesto a renunciar a sus objetivos y a sus principios por muchas elecciones a las que les sometan, estén o no estén de acuerdo en el tiempo y en la forma de esas elecciones, ¿no? A partir de ahí, es verdad que Illa, el candidato del Partido Socialista de Cataluña y anterior ministro de Sanidad, ha conseguido ganar las elecciones en términos cuantitativos, en número de votos, y ha empatado en número de escaños. Creo que también conviene recordar que hace 3 años Inés Arrimadas consiguió más escaños y muchos más votos que Illa y ganó las elecciones, y le sirvió para más bien poco, por no decir nada, viendo sus actuales resultados, camino de la nada, y que por tanto puede ser una victoria pírrica. Y lo que creemos es que el independentismo se ha reforzado desde la izquierda, porque han sido las opciones de izquierdas independentistas las que han sumado más escaños. Y eso para nosotros y nosotras, para las gentes de Euskal Herria Bildu, que nos situamos en el ámbito del independentismo y el soberanismo de izquierdas, es una buena noticia. Y a la vez señalamos y constatamos que eso que se llama el unionismo, si por algún lugar se ha reforzado más, ha sido por la extrema derecha, y creo que eso es una idea preocupante para quienes entienden que la unidad de España tiene que estar por encima de todo. Una última cosa. A EH Bildu se le pide constantemente esa demostración de esa condena clara a la violencia de ETA. Hemos visto algunos gestos, yo los definiría así, en los últimos tiempos. Vimos a Jon Iñárritu, por ejemplo, hacer referencia al padre de una víctima de ETA, que además es diputado de Vox. Vimos después a la portavoz de su grupo participar por primera vez en un homenaje a Ernest Lluch. Estos gestos van a seguir, obviamente que significan algo, pero ¿en qué sentido y si van a seguir y siendo cada vez más claros? Sí. ETA desapareció hace 10 años y yo podría hacer como Pablo Casado ha hecho con Bárcenas, ¿no? Y decir que ya no voy a volver a hablar de este tema, y seguramente, como a él se lo van a respetar los medios de comunicación o buena parte de los medios de comunicación, tendría que quedar aquí el tema. Pero yo creo que cuando se pregunta, aunque solo sea por educación, hay que contestar. La posición de Euskal Herria Bildu en contra de cualquier tipo de violencia es clara y nítida. Nuestra apuesta por superar el escenario de violencia que se ha vivido en Euskal Herria es clara y rotunda. La conocen los ciudadanos y las ciudadanas vascas. Siempre señaló la misma cuestión. Nadie puede pensar
que si Euskal Herria Bildu es la segunda fuerza política y tiene más de 300.000 votos en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, hay 300.000 personas añorantes de que no sé qué escenario de violencia. No es el caso. La gente nos conoce, sabe que estamos dando pasos activos para que exista la garantía de no repetición de ninguna violencia y que seguiremos denunciando con contundencia todas las violencias. Y por tanto seguiremos señalando que nuestro objetivo y nuestro horizonte es construir una Euskal Herria soberana, pero una Euskal Herria en paz en la que quepa todo el mundo, en la que únicamente no quepa aquel que no quiera estar, como en cualquier lugar del mundo, pero que desde luego sea inclusiva, sea tolerante y nos permita, a través de la incorporación de la gente joven a la acción pública y política, ser una sociedad que no caiga en los errores que cayó nuestra propia sociedad hace décadas. Y ese compromiso se mostrará en actos, detalles y gestos tantas veces como veamos necesarios, porque no hay nadie en Euskal Herria, que es realmente a la gente a la que nos debemos, y lo digo con todo el respeto para quien me estoy yendo desde otro lugar que no sea Euskal Herria, que no entienda que la posición de Euskal Herria Bildu es una posición clara, nítida, rotunda, en favor de la paz, del diálogo y la reconciliación y en contra de todo tipo de acción de violencia. Son las 10:34, las 9:34 en Canarias. Con nocturnidad y alevosía. Bueno, pues algunas preguntas más. En este caso, me presenta Lara Hermoso. ¿Qué tal, Lara? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Matute. Buenas Gabón, noches. ¿cómo está? Bien. En junio de 2016, unos días antes de las elecciones generales, escribía usted un artículo, una carta abierta a Pablo Iglesias y contaba muchas cosas interesantes. Le llamaba amigo, hablaba de un encuentro, por ejemplo, en Cataluña, antes de que Podemos existiera, en el que estaba también David Fernández, supongo que el que después fue diputado de la CUP. Y contaba incluso que en noviembre de 2014 estuvo en Madrid invitado en la proclamación como secretario general de Podemos de Pablo Iglesias. Explicaba que aquel día Iglesias utilizó unas palabras que repetía Otegi en las cartas que enviaba desde la cárcel: sonreíd porque vamos a ganar. Desde que es vicepresidente, ¿su relación con el señor Iglesias es igual de buena? ¿Sigue siendo su amigo? Yo creo que sí, pero tampoco es una amistad que yo no conozco Galapagar, si la pregunta puede llegar ahí, no he estado nunca ahí. Lo aclaro, es una amistad que se mantiene porque nos tenemos afecto, porque nos conocemos de hace mucho tiempo en política, porque tenemos referentes comunes. Yo en esa carta de la que se trae a colación, yo mencionaba a una persona muy querida por ambos que se llama Daniel Ben Said. Yo hablaba de lugares de reflexión que Daniel Ben Said, un gran activista francés, pues señalaba en ese lugar, y yo le decía algo en esa carta que sigo manteniendo, y por eso no dejo de tener relación con él porque sea vicepresidente del gobierno. Y es que Daniel Ben Said decía que nos hemos podido equivocar muchas veces y en muchas ocasiones, pero que jamás nos hemos equivocado ni de adversario ni de trinchera. Yo sé que Pablo Iglesias no es mi adversario, ni tengo por qué estar en una trinchera opuesta a la suya. Si él defiende la justicia social y yo también, si él defiende la dignidad de las personas y yo también, creo que tengo más motivos para llevarme bien que para llevarme mal. Oiga, el pasado mes de mayo, Bildu alcanzó un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral. Fue a cambio de una abstención de su grupo parlamentario en una de las prórrogas del estado de alarma. La cosa es que aquel pacto se enredó un poco, señor Matute, porque se hizo público a las 9 de la noche y a las 11:30 el PSOE envió un WhatsApp a la prensa rectificándolo y diciendo, donde dije Diego, yo tenía una duda. ¿A ustedes también le enviaron el WhatsApp? ¿También se lo rectificaron vía WhatsApp el pacto? Podría decir eso de nos enteramos por los medios, que queda muy bien. No, pero es que nosotros tenemos la ingenuidad de pensar que a los políticos y las políticas representamos y detentamos, porque así lo han decidido los ciudadanos y ciudadanas, el poder. El poder, en este caso, de la Cámara del Congreso de los Diputados, el poder legislativo. Pero desde esa ingenuidad, pues probablemente no caemos en la cuenta de que hay otros poderes a los que no elige nadie. Que no se lo rectificaron ni por WhatsApp. No, quiero decir que yo creo que hay otros poderes a los que no elige nadie, que no se presentan a las elecciones, pero que mandan mucho, que son capaces de influir en los poderes que se votan, en los poderes que tendrían que ser los más importantes, y probablemente pues eso hizo que se escribiera ese WhatsApp porque probablemente alguien se puso muy nervioso con derogar la reforma laboral. Estoy convencido de que no era ningún trabajador ni trabajadora que sufre la reforma laboral, pero probablemente sí fue alguien que vive muy bien o vive de manera muy, muy ostentosa y generosa gracias a la existencia de la reforma laboral y la precariedad que lleva para la gente y sobre todo para la gente joven, pero para todos los trabajadores y trabajadoras. Suárez Illana, que está en la mesa del Congreso, suele ponerse a leer un libro cuando usted interviene, se lo ha hecho al menos un par de veces. ¿Qué libro le regalaría usted al señor Suárez Illana? No sé si se lo ha regalado ya, de hecho. Suele leer un libro, y lo voy a decir, es un libro de Javier Arteta sobre las víctimas de ETA. Y lo suele leer, y yo me imagino que lo utiliza pues como elemento de protesta o para señalar a EH Bildu no sé qué carencias.
me parece legítimo que lea ese libro como cualquier otro, pero yo no le voy a regalar ni sugerir ningún libro porque creo que desde que ha empezado la legislatura, llevamos un año, no ha avanzado ni 3 páginas. Creo que tiene tiempo para que termine la legislatura. Hombre, yo tengo pero tiempo recomiéndele uno y así queda ahí la recomendación, que siempre es bonito recomendar literatura. Pasa que lo poco que he leído de Suárez Illana, tampoco es una persona a la que yo haya estudiado, me lleva a concluir que tiene gustos muy diferentes a los míos. Creo que fue novillero y a mí la tauromaquia me importa poco. Creo que Andorra le gusta mucho porque por lo menos por ahí llevo dineros y yo en Andorra no he estado nunca ni de pasada. Entonces no se me ocurre qué le puedo regalar, pero si hay una próxima entrevista prometo que haré los deberes y pensaré en qué libro le puedo recomendar. Yo le recomendaría uno de Dulce Chacón, que siempre recomiendo, que tiene que ver con la guerra civil, que me parece maravilloso, La voz dormida, pero no sé si le interesará y no lo digo con ningún tipo de ironía. Es decir, a mí me gusta mucho. A veces ese tipo de recomendaciones pueden acercar de alguna manera. Óscar Matute, muchísimas gracias por este rato. A vosotros. Hasta la próxima. Radio Nacional de España.